Buenas noches. Comenzamos esta alerta AS con el equipo completo, todos en pantalla, revisando el terrible caso de dos hermanos asesinados en la comuna del Bosque. Un hecho que impacta por su crueldad, impacta porque hay menores de edad involucrados, una niña de 14, un adolescente de 18, e impacta porque también hay una familia que nuevamente acusa abandono de parte de las autoridades. Así lo dijeron esta mañana sus tíos. Hasta esta mañana, Juan Andrés Alpate, solo existía un sujeto de interés que vivía en la casa de estos menores y además, según el testimonio de uno de sus tíos, los niños habrían sido encontrados en su habitación. ¿Te parece si pasamos a revisar el titular de Radio Bio Bio y empieza la conversación? Muchas gracias. De inmediato, querido amigo. Señor director, cuando quiera, tenemos precisamente este titular que dice así: PDI investiga macabro crimen de hermanos en el Bosque y claramente ya habría un sospechoso. Y las razones no están de más decirla. Este par de muchachos, ¿cierto? Una menor de 14 años y su hermano mayor de ya 18 años finalmente son encontrados muertos de una manera horrible que no vale la pena ni siquiera acá detallar, su propia madre tras regresar del trabajo. ¿Y dónde se encontrarían? Obviamente dentro de su casa y en las cercanías de esta pieza arrendada a un compañero de trabajo de esta misma mamá, que sabemos es un guardia de seguridad, de quien por el momento, digamos, en el comienzo de esta investigación no se le tenía pista alguna, y dada su desaparición, por supuesto, entendíamos que era la persona de interés en este caso. Aquí, antes de entrar en lo derechamente policial, Carlos, hay algo que no es menor, y por favor que no se entienda, no se trata de caer en prejuicios, no se trata de abrir nuestra mente y nuestro corazón ante las infinitas posibilidades de querer ayudar a una persona, pero cuando hay una menor de edad en tu casa, una niña, la verdad es que tener a una persona que no es de tu círculo más íntimo dentro de la casa, estamos hablando de que es un riesgo al menos potencial, ¿o no, Carlos? Y perdóname que sea tan crudo, pero es algo que vale la pena por lo menos repasar. Sí, eso, el conocer eso es así. Yo creo que es un tema que las madres tienen que considerar, o los padres en general deben considerar. Se entiende, de acuerdo a la declaración de los mismos tíos, es que la madre de estos dos jóvenes, de estos dos niños, era una persona muy solidaria y ella siempre quiso ayudar en el tema de, especialmente cuando vio a esta persona que estaba recién empezando a trabajar y tampoco tenía dónde quedarse. Ella, con su buen corazón, le abrió las puertas de su casa y también ve también una oportunidad de hacer un poco más de dinero, de rentar una de las habitaciones que tenía disponible dentro de su casa a una persona relativamente conocida, que eran colegas de trabajo. Carlos, y dentro de lo mismo, porque acá podemos empezar a hacer un poco de psicología policial. Él llevaba casi un año o alrededor de un año viviendo ahí. Y quiero pedir disculpas de ya si suena un poco frío lo que voy a decir, pero imagino que tuvo muchas oportunidades para haber cometido un terrible crimen como lo que ocurrió en el Bosque. ¿Qué tipo de psicología o a qué tipo de personaje o delincuente nos estamos enfrentando, tomando en cuenta este tipo de detalles y un poco la información que se ha entregado? Que no hay más sospechoso, ¿no? Por eso. Además no hay más sospechoso. Perdóname, a mí esta mañana no había más. Claro, pero ya parece como medio resuelto. Aquí como tú decís, después dice la noticia, oye, son 90 días de investigación, y tú decís, no, ¿cómo hacer 90 días de investigación? Sí. Pero volviendo al tema de la psiquis, ¿cuál sería como el posible escenario al cual estamos enfrentados? Sí, mira, volviendo al final de tu pregunta, el tema, el supuesto caso resuelto, claro, la estadística lo dice así: sobre el 60% de los homicidios en el mundo son cometidos por cercanos o personas que viven dentro de la misma casa. No hay otro sospechoso, así que podríamos estar casi enfrente al autor, y al sospechoso principal podríamos tenerlo relativamente identificado. ¿Cuál es el problema acá? ¿O cuál fue las primeras luces, y como lo veíamos en mi primera intervención, que la primera pregunta que me hacían, de cómo de pasar a ser una buena persona pasas a ser víctima de este crimen tan horrible? El tío Sebastián, si es que no me equivoco el nombre de esta persona que habló hoy en todos los matinales en la mañana, él mencionaba que exacto, él estuvo conversando y de una información súper importante que no consideraron mucho dentro de la conversación que yo pude ver en los matinales. Este señor decía que él tuvo un enfrentamiento
y él habló con este sujeto y le dijo, con otras palabras obviamente, y él mismo lo reconoció así, que si él le hacía algo a su sobrina o a su sobrino porque lo había visto en algo, se las iba a ver con él, con anterioridad. Entonces quizás aquí a lo mejor podemos estar viendo con algo que vio este hermano mayor de 18 años que le pudo haber estado ocurriendo a la niña, y el tío que está saliendo en las imágenes fue la persona que dio esta declaración el día de hoy, y yo creo que no hay que dejarla o no hay que no considerarla. Él está dando una información importante, él amenaza a esta persona, pero en el buen sentido. Si le hace algo a mis sobrinos que son menores de edad, que viven bajo tu mismo techo, te las vas a ver conmigo, por algo habrá sido. Y yo creo que ahí es importante indagar el por qué, y aquí empezamos a ver la psicología y el por qué ocurre este crimen. Porque es un crimen macabro, un crimen brutal, pocas veces, lamentablemente pocas veces visto la forma en que fallecen estos dos jóvenes, estos dos niños, pero ahí hay un aspecto no menor a considerar, que es ese aspecto psicológico de esa persona, o quizás qué tipo de cosas o a lo mejor qué atracción tenía hacia uno de los niños, que también es una opción que no nos debemos cerrar. Carlos, bueno, nuevamente una semana en la que hablamos de pérdidas de niños. Tomás, Tamara, Ethan, Emilio, en Longaví hace poquito. Ahora Cata y Rubén. La verdad es que duele en lo más profundo, porque en realidad uno inmediatamente se pregunta ¿cuándo se le va a poner freno a todo esto? Se habla mucho de prevención, también se habla de condenas más duras, pero cuando uno ve, por ejemplo, a una familia que está pasando por un momento tan angustiante, en donde ven nuevamente que visibilizar el caso en televisión es la única manera de poder encontrar ayuda rápida, nuevamente nos vuelve a hacernos cuestionar todo el sistema. Entonces, son tantas cosas las que podemos analizar, pero antes quería preguntarte lo siguiente, Carlos, porque tú hablabas en el fondo de cómo se habían dado los hechos, ¿cierto? Pero sabemos por testimonios de algunos vecinos que había ocurrido algo con respecto a la luz. Había un vecino en la mañana que hablaba en uno de los matinales que decía que se había generado un corte de luz bastante extraño, que para volver a dar el automático, por así decirlo, había que hacerlo de manera manual. Entonces, estas intermitencias impidieron que las cámaras de seguridad que estaban en la casa no grabaran. Entonces, preguntarte así como bien a priori, ¿te podría pensar que esto fue un crimen planificado de alguna manera? Sí, evidentemente que hay planificación. Hay una planificación por parte del autor o los autores, lo más probable es que sea un autor de este crimen, por ese pequeño gran detalle que tú acabas de mencionar, que es el tema de la electricidad dentro de la propiedad. Los vecinos siempre mencionaban que podían haber estos cambios de voltaje o que la luz se iba y ellos prendían el automático y volvían nuevamente. En esta ocasión, muchas veces trataron de devolver la luz y activar el automático y no funcionó. Entonces eso es lo primero que les llama la atención. Y también, evidentemente, lo más triste de todo esto y lo más complejo, y volvemos a lo mismo, a la injusticia y el acceso a la justicia a todas las personas por igual. Ellos tienen que estar en la televisión dando declaraciones en la mañana a solo horas de haber visto con sus propios ojos este horrible crimen, porque nadie los tomaba en cuenta o no quieren que el caso se olvide, y ambos tíos hoy día en la mañana también lo mencionaban y pedían por favor que los medios de comunicación siguiéramos hablando de este tema, porque no llegó nadie. De hecho, llegó un vehículo municipal porque la televisión estaba ahí. Lo más que me llama profundamente la atención a mí dentro de todas las declaraciones, desde el punto de vista forense, es que la evidencia la dejaron ahí la policía. Ellos hablan de teléfonos celulares que fueron borrados, reseteados completos de fábrica, especialmente el del joven. El de la muchacha no pudo ser reseteado porque presenta una clave, y eso es evidencia. ¿Quién resetea ese teléfono? ¿Por qué la familia lo tiene y la policía no se lo llevó? ¿Le tomaron muestras de ADN para saber quién resetea ese teléfono? ¿Qué ocurrió con los cables de luz que cortaron también? Que había ellos mencionan que es evidente el destrozo que tienen los cables, y tampoco se levantó evidencia de ahí, de acuerdo a lo que ellos mencionaban.
normalmente una escena del crimen de estas condiciones, con 2 víctimas, en cualquier parte del mundo, son horas de trabajo, no es un rato ni un turno, puede durar días inclusive, porque estamos hablando de un crimen macabro donde está lleno de evidencias por todos lados. Entonces me llama profundamente la atención el pésimo trabajo en este caso metodológico que se usó. Es totalmente inaudito que dejen evidencia en la escena del crimen y la familia la tenga que recuperar, como lo hemos visto innumerables veces. Entonces aquí volvemos a lo mismo de siempre. No importa el color de la policía, sino que es la policía en su conjunto. Ambas policías son totalmente deficientes en el trabajo para lo que están. A lo mejor lo hacen con intención o sin intención. Yo creo que sin intención porque no saben. Y eso es gravísimo, porque si no saben, entonces ¿a quién llamamos al Chapulín Colorado para que nos venga a buscar? Entonces es triste. Claro. Es preocupante. Yo creo que todo lo que está relacionado ahora con la nueva la parte política, que está relacionado directamente obviamente con todo el proceso policial a futuro y las fuerzas uniformadas y militares, van a tener que ser regulados por un ente público, me refiero a un civil, para que pueda regular todo este tipo de situaciones, porque es de verdad que es inaudito que la familia nuevamente, después que han pasado años desde que vimos el caso, empezando con el caso Fernanda Maciel, el caso Matute y así una innumerable cantidad de casos, donde siempre las familias tienen que estar buscando la evidencia porque la policía no las busca o creen que hacen el trabajo perfecto, y vemos que no es así. Y aquí nuevamente estamos hablando de un caso que ocurrió hace horas atrás solamente. Y así pueden haber miles más de casos en Chile, y es lamentable. Entonces los que tienen que estar ahí, Carlos, para funcionar no están funcionando.